Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Andrew. Y yo soy Pau. Y el día de hoy los vamos a traer a una joya escondida aquí en México. Es muy popular, pero aún así sigue conservando su toque único. Así que sin nada más que decir, ¡bienvenidos a Holbox! ¿qué onda amigos? Buenos días, estamos iniciando una nueva aventura. El día de hoy nos despertamos súper temprano, más o menos a las 4 de la mañana. Ahorita ya estamos en el avión listos. Pau está aquí al lado. Oigan, y al fin invertimos un poquito en como un asiento un poco más grande, más amplio. También porque Andrew la verdad es que nunca cabe, porque es altísimo. Entonces eso está muy padre, está bastante cómodo. Tienen 1000 botones, o sea, de verdad tienen como para que el asiento creo que se haga tipo cama. Según me emocionaba, si vamos a jugar demasiado con ellos todo el vuelo. ¿Y qué onda amigos? ¿Qué creen? Acabamos de aterrizar y rentamos un auto y milagrosamente Pau está manejando. Entonces pues ahorita ya vamos camino a Holbox. El camino está muy bien y un consejo, algo que nos dimos cuenta es que si van a rentar un auto les sale muchísimo más barato si lo rentan en el aeropuerto en vez de tener que rentarlo por internet. Para ir a Holbox ustedes tienen dos opciones. La número uno es llegar al aeropuerto de Mérida o la número dos es llegar al aeropuerto de Cancún. Se hacen aproximadamente 2 horas y desde Mérida ustedes se hacen aproximadamente 3 horas. De hecho, este viaje lo hicimos hace como 2 años aproximadamente. El clima está bien raro porque de pronto empieza a llover, 5 minutos después está otra vez muy soleado y luego empieza a llover otra vez. Entonces, pues quién sabe cómo vaya a estar el clima en Holbox. Amigos, pues ya llegamos a Chiquilá, que es el puerto en el cual generalmente se sale para llegar a Holbox. Tenemos que dejar el coche rentado aquí para poder llegar allá. Y como dato curioso, cobran aproximadamente 100 pesos mexicanos por día. Entonces, por si tienen su coche, que lo tengan en cuenta. Y ahorita vamos en camino a el puerto. Tienen que tomar un ferry y ese ferry los lleva a Holbox. Oigan, pues ya subimos y la verdad es que están más caros de lo que nos acordábamos. Cuestan 220 cada uno. Y dura como 40 minutos, media hora, o sea, está rápido, bastante eficaz. Ahorita ojalá no nos llueva porque estamos afuera, pero vamos a ver cómo nos va. Oigan amigos, ahorita estábamos sentados aquí al lado y no nos avisaron ni vean. Lo malo es que se mojó la cámara, se mojó todo, entonces pues esperemos si funciona. Literal, vino una ola y hizo... Y entonces corrimos con la cámara, quedamos empapados. O sea, de verdad, mi playera está empapada, mi espalda está empapada, mi pantalón son como de diferentes colores. Andrew, igual quedamos de verdad empapados. Nadie nos dijo que nos íbamos a quedar así de mojados. Y teníamos la cámara, primera fila. Vean su cabello. Parezco perro mojado. Amigos, pues bueno, nos bajamos del ferry empapados, corrimos, tomamos un taxi que la verdad es que están bastante económicos. Se van a dar cuenta que no son taxis cualquiera porque son como de carrito de golf, 4x4. Y ahorita al fin llegamos a nuestro hotel, que es como un hotelito. Yo creo que es una joya verdaderamente escondida en Holbox porque tiene todo lo que necesitas al alcance de tu mano. Siento que para una escapada mágica de un fin de semana, unos 3 días, es perfecto. Tiene un encanto precioso. No tiene muebles como cualquier hotel donde siempre te quedas, de que muebles de madera, muebles de no sé qué más acá, muebles, como que todo es parte de la misma habitación. Por ejemplo, el siguiente como lugar, que creo que es mi favorito de la habitación, es una regadera abierta. Creo que jamás nos hemos quedado en ningún hotel que tengan una regadera abierta. Es como muy raro para nosotros y la verdad es que se ve bastante lindo, como que le da un toque bastante diferente y único. Te puedes tener tu computadora, hay silencio, solo se escucha, saben, los pájaros, la naturaleza, no se escuchan gente caminando. Pero si también quieren como playa y música y como algo más como juvenil o algo más como diferente tipo de relax, unos pasos de distancia tienen la playa. Tiene su propia cocina, aquí ustedes pueden cocinar, vean, se las voy a mostrar. Aquí tienen su propia estufa, tienen un microondas y ya les incluyen todos los utensilios necesarios. Aquí ustedes tienen pues para que laven sus trastes y su propio refrigerador, y también les incluyen utensilios como estapacorchos, sartenes y básicamente todo lo necesario para que ustedes se queden aquí durante 2, 3, 4 semanas o meses, lo que ustedes quieran.
Pues amigos, ahorita vamos camino a la playa. Vamos a ver si agarramos la Golden Hour para tomar algunas fotos. Literal, sales del hotel y está la playa. Y amigos, después de visitar países nórdicos como Islandia, al fin estamos en un lugar cálido. Al fin tenemos mar y playa. Oigan, ¿y quién sabe qué dice? Dice suscríbete. ¡Suscríbete! Suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan los próximos videos. Pues amigos, nos vemos el día de mañana porque el atardecer está muy bonito y no nos lo queremos perder, pero si quieren, véanlo con nosotros. Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo día aquí en Holbox. Y ahorita me desperté porque empezó a oler a comida. ¿Qué estás cocinando? Estamos haciendo huevos con salchicha, porque ayer desafortunadamente no encontramos nada más que salchicha y huevos. Entonces está perfecto, ¿verdad? Es que huele bastante rico. Uy, el desayuno está servido. Provecho. Igualmente. Y amigos, la mejor forma de conocer Holbox es a través de un carrito de golf 4x4. Entonces acabamos de rentar uno para poder recorrer la isla. Y vean, es la parte 2 de Pau manejando. Estamos a punto de hacer probablemente una tontería, pero esta es la única forma de pasar. Entonces, agárrense. Recen. La mochila. Pégate mucho a la derecha. ¡A la derecha! ¡No más! ¡No lo logramos! ¡No sé cómo! Llegamos empapados. ¿Te divertiste o no? Bueno, tal vez un poquito. I love going out to where the music's too loud and where the people surround me. Yeah. Oigan amigos, pues después de buscar la forma de llegar aquí, llegamos al fin a Punta Cocos. Esta playita en especial es muy famosa justamente por el tipo de playa que es, porque es como que caminas metros y metros y metros y nunca llegas a una parte profunda y el agua es literalmente cristalina, está preciosa. Vi a algunos como bares y algunos como lugarcitos donde te rentan kayaks, te rentan como cosas así. Y lo más rico yo creo que es como sentarse, igual cosa como yo, agarrarse un cachito de espacio y disfrutar. O sea, el clima está delicioso. Encontré sombrita abajo de los árboles. Perfecto. Está muy bonito. Andro literalmente ahorita se fue a caminar. A mí me da, dato curioso, a mí me da bastante miedo el mar, a pesar que sea súper bajito. Ni siquiera cosas grandes como tiburones, sino más bien como medusas o, ya saben, como peces que te muerden. Pues ahí va Andrew, su travesía. Miren, hasta allá está Andrew. Esa cosita de ahí. Está saludando, no sé si alcanzan a ver. Bueno, pues nos despedimos ahora sí de Punta Cocos y vamos a la siguiente parada, que es un poco de alimento. Llevamos desde muy temprano sin comer o tomar agua, así que importante hidratarse y más cuando hace mucho calor. Vamos a tomar algo y a comer algo al fin. Tenemos que amarrar esto porque si no se cae. Literal. Ya no aguantamos más, sucedió un percance, se nos descompuso la nave del carrito, ya pasó más de fácil hora y media y la verdad es que no sabemos qué es, si es la batería o no. Ya llamamos, se supone que nos ayudaron, nos van a mandar a alguien, ojalá nos ayuden a ver qué, o sea, qué es lo que está mal, si es la batería, si es, o sea, no tenemos ni idea y estamos muy cansados. Se nos atoró el carrito, dejó de funcionar, nos cambiaron el carrito, se quedó sin gasolina el segundo carrito, teníamos mucha hambre, fue como una hora donde imbécilmente estábamos dando vueltas, morimos de hambre y de sed. Ya compramos algo de tomar y ahorita vamos a comer algo en un restaurante y ya estuvo horrible, súper cansado. Buenos días, son las 6 de la mañana y estamos a punto de conocer la mejor habitación que tiene este hotelito. Es la única habitación que tiene terraza privada, entonces vamos a conocerla porque está muy bonito el amanecer. Pues ya llegamos a la palapita del amor, vamos a conocer la habitación. Lo primero que noté fue que la cama tiene como la mejor vista de la historia. Entonces literalmente puedes ver todo, o sea, ves todo verde. Su regadera es igual, abierta, está muy padre. Pero lo que la hace especial es específicamente su bonita terraza. La verdad
verdad es que la habitación está preciosa. Ahorita vamos a ir a los bancos de arena. Andrew ya está preparando el cachivache. Si van a los bancos de arena, intenten ir bastante temprano para que les dé chance de apreciarlos y poder caminar más, porque si no se sube la marea y ya no es lo mismo. Bueno, pues resulta que tenemos que dejar aquí el carrito porque no podemos meterlo hasta donde queremos llegar. Entonces vamos a dejarlo aquí y caminar como unos 5 minutos, yo creo, no más de 7 y ya. Ay, está fría, está fría, está fría. Está fría. Oigan, vean cómo cambia el color del agua. En la parte de acá se ve más clarito, pero allá al fondo se ve un azul más oscuro. Se ve muy padre. Ahí va Andrew. Muy listo para meterse. Me acabo de meter a nadar, el agua está fresca, para ese calor se siente muy muy rico y prácticamente ustedes pueden caminar algunos metros hacia adentro y aún así no está hondo, pero la verdad es que está muy rico nadar aquí. Además la pueden tener para ustedes solos si vienen temprano. Nosotros, aunque vinimos un poco más tarde, prácticamente está solo. Entonces miren, ahorita son las 9:30 y no tengo a nadie aquí atrás, entonces está muy muy padre. Oigan, y si ustedes también quieren visitar los bancos de arena y no saben bien cómo llegar, primero estaría bien que le preguntaron a su hotel qué tan cerca están de los bancos, porque hay como unos 5 o 6 que están literalmente enfrente. Entonces pues ahí sí ya no sé, pasar unos pasos. Y otros, como por ejemplo el nuestro, sí tuvimos que tomar el carrito, manejar, estacionarlo como bien vieron y tal. Pero está muy muy cerca, nada más sí tienen que caminar, meterse un poquito. No les llega más allá de las rodillas, yo creo que el agua, y entonces llegan. Y bueno, de regreso a nuestro vehículo 4x4. 4x4. Oigan, vean, acabamos de encontrar una estrella de mar. Recuerden no levantarlas y vean qué bonita está. Oigan, subió la marea. Entonces... Ya no hay camino. Pues vamos a mojarnos, ni modo. Acabamos de desayunar y nos dio muchísimo antojo de un helado porque hace mucho calor y nosotros no somos acostumbrados a tanto calor. Entonces vinimos a comprar helado, literal, ya se está derritiendo. Déjame comer en paz. Oigan, y después de habernos comido esos deliciosos helados, que por cierto la gelatería se llama El Mangle Blanco, están muy buenos. Ahorita vamos a ir a conocer los murales, queremos pasar entre las calles y ver qué tal está este tipo de arte urbano. Pueden encontrar de todo, hay para todos los gustos y son muy instagramables para que ustedes se puedan tomar fotos. Y por cierto, hablando de Instagram, vayan, síganos @infinityjoyofficial y también vayan y activen las notificaciones en Instagram para que no se pierdan las fotografías que subimos porque están muy padres. And you're off my radar now. I've lost you. Pues desafortunadamente tuvimos que despedirnos del carrito del cachivache y así que ahora queremos enseñarles un poquito el centro. Normalmente eso está repleto de gente. En la noche hay bastantes puestitos de comida, de tacos, de las famosas marquesitas. Está muy muy lindo. Tiene un mural en su pequeño auditorio que lo hace bastante peculiar y está precioso. Pues ya dejamos el carrito, así que tenemos que ir a pata de regreso al hotel, pero al fin vamos a estar en casa. Llegamos al hotel y decidimos salir a comer algo porque teníamos muchísima hambre y todo bien hasta ahí, pero cuando íbamos de regreso decidimos tomar otra ruta, que era venirnos caminando por toda la playa. Nos alcanzó la lluvia, comenzó a llover muy fuerte y nos resguardamos en una como palapita que encontramos por ahí. De hecho, había gente que se le estaba pasando súper bien, pasaban en sus carritos y todo, pero pues como no se mojaban, pues estaba todo padre. Amigos, ya empezó a llover. No, pues ya valió. Parecemos perros mojados y no podemos salir. Parecemos perros regañados. Pero como nos fuimos por la playa, nos equivocamos de camino y nos terminamos yendo más lejos de lo que en realidad era. En todo eso comenzó a llover aún más fuerte y ya no sabíamos dónde estábamos y tuvimos que regresar por el otro lado de la avenida, la cual parecía como mini lagunas de los charcos tan grandes que había. Tuvimos que pasar por esos charcos y el piso estaba sumamente resbaloso. Pau se cayó de espaldas y afortunadamente no le pasó nada, solamente fue pues un poco el golpe del dolor, pero todo ella está muy bien. Me resbalé, se me torció el tobillo. No es la primera vez que me pasa, por alguna razón los tengo muy, no sé, sensibles, así se podría decir, pero bueno, afortunadamente ya estamos en el hotel y ahorita me estoy poniendo una botella fría, que es lo único que teníamos a la mano, para que se me desinflame un poco el pie. Y ahorita prepárense porque los vamos a llevar a uno de los mejores restaurantes de todo Holbox.
Amigos, bienvenidos a Casa Nostra. Ese es uno de los restaurantes con mejor calificación y uno de los favoritos por muchísima gente aquí en Holbox. Además de contar con excelente comida, la verdad es que lo elegimos justamente para toda esta serie de Holbox porque tienen excelentes medidas sanitarias. Desgraciadamente pocos restaurantes se toman la importancia o el interés. La verdad es que se toma muy en serio, por lo cual es de los mejores en cuanto a comida y también en medidas. Así que vamos a andar para ver qué es todo lo que tiene que ofrecernos este lugar. Necesito tomaros la temperatura, ¿está bien? Para el día de hoy tenemos especiales: pasta fresca hecha en casa, farfalle pasta corta muy similar a una mariposa. La preparamos con pesto, camarón y tomates cherries, o podemos hacerla de otra manera, que es con salchicha siciliana, crema blanca y champiñones. Muy bien, ¿eh? Este ya es el típico Aperol Spritz, muy italiano, que por supuesto lo tenemos en nuestro menú. Y aquí tenemos por supuesto un Cinzano, que es un vino espumoso seco. Muchas gracias. Claro, de nada. Bueno, pues ya recibimos nuestras entradas principales en lo que vamos aguantando el hambre. Nos trajeron unas brusquetas. Una es de camarón con aguacate, que es la que yo voy a probar, y Andrew va a probar como un clásico que es mozzarella con tomate. El de camarón está... Wow. Bueno, amigos, yo voy a probar el de mozzarella con jitomate. Sí, está muy bueno, muy bueno. Lasaña, Wow. costilla de cordero. Tenemos la lasaña de boloñesa. La pasta la hacemos aquí, es pasta fresca. Aquí tenemos la costilla de cordero con un reducido de vino tinto con jamaica y con vegetales salteados. Provecho. Muchas gracias. Oigan, pues ya nos llegó nuestro platillo principal. Yo pedí lasaña, Andrew se pidió unas costillas que se ven bastante buenas. Hacen la pasta desde cero, eso dice mucho, la verdad, porque en muy pocos lugares se toman la molestia de hacerlo desde cero. Pero pues vamos a probarlo a ver qué tal. Tienes que probar esto. Está muy bueno. Oigan, y como les dijo Pau, a mí me trajeron unas costillitas que se ven bien buenísimas. Chéquense nada más la carne, vean la jugosidad, vean eso. Tienen como que un sabor como dulcecito, tienen muy buen sabor. Oigan, definitivamente voy a pedir la receta de estas verduras. Normalmente a mí no me gustan, pero me gustaron muchísimo. Oigan, sirven bastante bien y Pau ya no puede. Ayúdame. Ojalá fuera vaca para tener 4 estómagos. Y vean, Pau había dicho que ya estaba llena, pero no, pidió un cannoli siciliano. Deja de molestarme, Andrew fue el que lo pidió, yo dije que ya no podía. Bueno, sí, yo fui quien lo pidió. Siempre dicen que el postre no se va al estómago, se va al corazón. O sea, se vayan los dos porque estamos muy llenos. Entonces, vamos a ver. Lo voy a probar a ver qué tal está. Me sabe como si tuviera un toque frutal, no sé si limón o naranja. Pues está rico, dulcecito y un poco crujiente por fuera, le da un buen toque. Amigos, pues al fin terminamos de comer. Estuvo delicioso, la verdad es que las entradas, el plato fuerte y pues muy a fuerza del postre. Todo estuvo perfecto, muy rico. Muchas gracias a Casa Nostra por pues el alimento, la atención. Sigan a venir, busquen a Pedro, busquen a Miguel. Y la verdad es que el chef también, wow, mis respetos, increíble trabajo. Si ustedes llegan a venir, de verdad es un must. Necesitan venir a ese lugar. Lo que me gustó más creo que es te sientes tranquilo en cuanto a la situación actual que está pasando en el mundo. Utilizan cubrebocas, utilizan guantes, utilizan las estas como gafas y creo que eso le da muchísimo valor hoy en día. Y bueno, ahorita ya vamos de regreso a nuestro hotelito. No sabemos cómo nos vamos a ir porque está inundado todo. Sí, es cierto. Entonces vamos a ver si podemos encontrar un taxi, pero aún así nos vemos el día de mañana. Adiós.
amigos, así es como finalizamos otra más de nuestras aventuras. No salió como esperábamos claramente, pero aún así nos va a quedar un bonito recuerdo de Holbox y esperamos que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse, compartir y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, porque estaremos subiendo contenido mucho más seguido y sabemos que no se lo van a querer perder. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que les dejamos aquí abajo, entonces síganos. Oigan, también recuerden que los links de las cosas de las que visitamos también van a estar abajo en la caja de descripciones, como por ejemplo si se quieren hospedar en Villa Los Mangles, les dejamos el link. Y también les dejamos el link del Instagram de Casa Nostra, que es el restaurante italiano que estemos visitando, para que así los puedan seguir y en su caso si quieren reservar, ahí tengan toda la información. Así que hasta la próxima aventura. ¡Adiós! ¡Adiós!